¿Listo? Bueno, buenos días a toda la audiencia y a todas las personas que nos están acompañando en este momento a través de la plataforma del Foro Social Global, capítulo Ecuador, y también a la gente que nos está acompañando a través del Facebook Live de Caminantes. Les damos a ustedes la cordial bienvenida a este espacio, que es un espacio creado y diseñado por parte de la plataforma del Foro Social Global, capítulo Ecuador, con la finalidad de dar apoyo y de dar la posibilidad de que a nivel nacional e internacional se conozca esta iniciativa maravillosa que surgió desde el Cabildo por el Agua en Cuenca, y que finalmente devino en la aprobación para la realización de una consulta en la ciudad de Cuenca para la prohibición de hacer minería en las zonas de recarga hídrica de 5 ríos principales en Cuenca. Entonces, esta situación que se está viviendo en Cuenca para todos los ecuatorianos es motivo de orgullo y una razón para hacer todos los esfuerzos para apoyar esta iniciativa. De parte también de la red Caminantes, que es una articulación de organizaciones antimineras a nivel nacional, que recoge más o menos a 50 organizaciones a nivel nacional. Igualmente hemos hecho una alianza estratégica con el Pacto para poder brindar estos espacios que se realizan una vez cada semana, haciendo una ruta a nivel nacional. Damos la bienvenida desde este espacio, pues entonces a los invitados del día de hoy. Hoy tenemos la suerte de contar con Fernando Vega, que viene por parte del Cabildo por el Agua desde Cuenca y nos va a contar la experiencia maravillosa que están viviendo allá. Tenemos también la suerte y el honor de contar con Monseñor Orellano. Él es presidente de la Conferencia Episcopal y es obispo de Esmeraldas. Monseñor realmente es una personalidad en Esmeraldas y en el país que ha dado muchísimos años de su vida en el esfuerzo de proteger esta nuestra casa común. Y vamos a tener la fortuna de escuchar sus palabras para que nos cuente cómo se está mirando desde Esmeraldas el proceso de defensa territorial frente a la minería. Nos acompaña también en este momento Isabelit Padilla. Isabel Padilla es coordinadora de la Pastoral Social de Esmeraldas, es una mujer que lleva muchísimo tiempo asimismo en el proceso de defensa de los derechos de la naturaleza y los derechos de las comunidades locales que viven en la parte norte de Esmeraldas. Ella tiene muchísimas historias que contarnos, sobre todo en ese proceso para evitar que las empresas mineras legales e ilegales se instalen en la zona maravillosa que es un paraíso realmente en la tierra, la parte norte de Esmeraldas. Y está con nosotros también Emiliano Terán. Emiliano Terán pertenece al Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Emiliano es una persona que desde la academia y desde la investigación nos puede dar muchísimas luces, sobre todo en lo que tiene que ver con la implementación de la minería ilegal en varios territorios en América Latina y en particular en Venezuela. Su sapiencia, su conocimiento puede ayudarnos mucho a los ecuatorianos para poder identificar cuál es la estrategia, cuáles son las prácticas y cuál es la modalidad en la que la minería ilegal hace un matrimonio con la minería legal en el país y realmente se convierte en una enfermedad que invade los territorios en el Ecuador y en otras partes del mundo. Entonces, con estas presentaciones a las personas que nos honran con su compañía, con su presencia, quisiera darle la palabra a Fernando Vega para que nos hable con sus sabias palabras de sus maravillosas experiencias en Cuenca. Fernando. Muy buenos días a todos los que nos siguen en este camino, en la defensa de nuestros recursos vitales, el agua, los páramos y la biodiversidad. Efectivamente, soy Fernando Vega y soy parte del Cabildo del Agua y también del Foro Autónomo de la celebración de los 200 años de Cuenca. Quiero decir que hemos tratado de aunar la lucha en la defensa del agua y de los páramos vitales para Cuenca
no solo desde el ámbito rural, es decir, el ámbito rural ha venido defendiendo desde las comunidades desde hace 20 años y más el tema de los páramos y el agua, pero la ciudad de Cuenca, ustedes saben que los urbanos nos acostumbramos a que el municipio nos dé todo. Y también ha habido cierta reticencia de las comunidades indígenas a permitir que los cuencanos, los urbanos, se pronuncien al respecto. Hemos logrado vencer esas dificultades y hemos coordinado fuerzas, hemos descifrado el laberinto creado por la Corte Constitucional para aprobar una consulta y hemos logrado ese triunfo en medio de la pandemia, lo cual, monseñor, yo considero un milagro. Es decir, no sé cómo, y en estas circunstancias, además, con muy poca gente conectada a través de las redes, pero a lo largo de, y apoyados por muchas personas sensibles a lo largo de todo el Ecuador y más allá del Ecuador. Bueno, ¿por qué es indispensable, imperioso, obligatorio, decisorio realizar esta consulta? Cuenca es una ciudad que vive en el macizo del Cajas, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, porque es un sistema de humedales únicos, ¿no es cierto? Y entonces la vida le viene a Cuenca del occidente, de ese macizo del Cajas de donde forma parte. Este macizo contiene dos áreas protegidas, el Parque Nacional del Cajas y la área recreacional de Quimsacocha. Tiene una serie de bosques protectores, etcétera, que es de donde le viene el agua a Cuenca, ¿no es cierto? De ella bebemos, de ella, a través de esa agua se cultivan los productos en la comarca campesina de la ciudad, etcétera, sirve para la industria, etcétera. Bueno, pues miren, en ese lugar único, privilegiado, que además está amenazado por el cambio climático, como todos los páramos andinos, hay cerca de 250 ciudades de más de 10,000 habitantes que están en gravísimo peligro por la afectación del cambio climático a los páramos, desde Panamá hasta el norte de Perú. Entonces resulta que si nosotros vamos al mapa minero del Ecuador, encontramos que todo el Cajas está concesionado. Todo el macizo del Cajas está concesionado, incluso con ciertas concesiones que penetran las áreas de los parques nacionales. Entonces, y además, desde la época del presidente Correa, la minería va porque va, sacaremos hasta el último gramo de oro con el pretexto de que eso va a servir para el progreso y desarrollo del Ecuador, cuando vemos que todos los dineros que han entrado al Estado se han feriado, sino en corrupción, en proyectos absolutamente ineficientes. En Cuenca se invirtieron en la época de Correa 1.240 millones de dólares en varios proyectos. No hay uno que funcione, ni uno. ¿No es cierto? Es increíble, seguimos abandonados y marginados de lo que en otras regiones disfrutan en abundancia, ¿no es cierto? Entonces, y esto se hace, esta imposición de la minería en el Azuay y en Cuenca, como en otras partes del Ecuador, de espaldas absolutamente a los intereses de las comunidades y de su voluntad. No se pregunta cuál es el proyecto de vida de las comunidades, qué es lo que piensan al respecto. Esto se decide en este esquema neocolonial, no se decide en la Bolsa de Toronto, se decide en las grandes ferias mineras, se decide en los pasillos corruptos del Ministerio de Energía y Minas, en lo que yo llamo el lobby minero, en esta alianza perversa entre funcionarios corruptos del Estado y las grandes mineras. Y entonces la tesis
que se ha manejado desde la época de Correa y se ha mantenido en la época de Lenín Moreno es que no es necesario ni se puede consultar a la ciudadanía sobre este tema. Bueno, lo cierto es que al haberse aprobado, haber pasado la consulta, el control constitucional, resulta que sí se puede. Entonces ahora, ¿no es cierto?, la propaganda anticipada incluso de las mineras es que la consulta no sirve para nada. Sí, pueden preguntar, los cuencanos se pueden pronunciar sobre ello, pero la consulta no sirve porque las concesiones son intocables, los derechos de las concesionarias, de las concesiones mineras son como una especie, algo así de voluntad intocable, ¿no? Y que entonces, porque se caería la seguridad jurídica, sí, no les importa en absoluto los derechos humanos, el derecho humano al agua, el derecho a un ambiente sano, peor pues los derechos de la naturaleza, ¿no? Nosotros hemos tratado de posicionar la consulta, despertando más que, a ver, si no tenemos amor a la naturaleza, si no tenemos conciencia de que por lo menos de que la naturaleza es parte esencial de nuestra vida, por lo menos cuidemos nuestra llave de agua, pues, porque cuando abramos con la minería nuestra llave de agua potable en la casa, vamos a recibir agua con niveles tolerables en algunos casos de metales pesados, de arsénico sobre todo, y en algunos casos el municipio nos dirá, señores, no se puede beber agua esta semana porque ha habido una contaminación. O lo que es peor, que se nos venga la represa de Relaves encima de la ciudad, una represa que cuando se abandone la mina, tarde o temprano se vendrá sobre Cuenca, eso está demostrado, ¿no? Tardarán unos 45 minutos en llegar toda esa avalancha, ese lodo contaminado a la ciudad. Entonces, nosotros posicionamos, luchamos y defendemos porque cada población, esto es muy importante porque también es como diríamos, una escuela de formación ciudadana. Cada población que se haga cargo de su territorio, cada ciudadano que se responsabilice del presente y del futuro de su territorio, de su ciudad, de su localidad. Si en Ponce Enríquez, el pueblo de Ponce Enríquez quiere ser minero, bueno, es su decisión y su responsabilidad. Pero si los cuencanos no tenemos en nuestro proyecto de vida la minería, ningún tipo de minería, ni la mega, ni la mediana, ni la pequeña, peor la minería artesanal. Y lo último que voy a decir es que hemos estado conversando estos días con los compañeros del SICSI, donde la minería artesanal se ha convertido en el ariete para que entre también la minería ilegal. Es decir, y creo que tenemos un compañero venezolano en el panel y hay estudios que muestran, lo leí de parte de alguien de Venezuela, que toda la cuenca del Amazonas, por lo tanto, todos los países ribereños del Amazonas están sufriendo un ataque brutal de las mafias, de todos los tráficos que hoy día también trafican con el oro, trafican con los diamantes, trafican con todo lo que se puede traficar, además de los seres humanos, la madera, etcétera. Y que toda esa minería ilegal penetra con la connivencia de los gobiernos corruptos. Entonces, ¿cómo le vamos a dejar pues al gato cuidando la carne? ¿Cómo podemos confiar en organismos de control que además de corruptos son ineficientes? Hace pocos días se fue una represa de Relaves precisamente en Ponce Enríquez. Preguntado el Arcón o el ministerio, ¿y por qué no han previsto y controlado? Es que como no tenemos personal y estamos escasos de recursos, hacemos controles aleatorios. Perdonen, váyanse a la porra, por no decir otra cosa más fuerte, ¿no? No podemos confiar en que el Estado cuide
y los estándares constitucionales y legales de ningún tipo de minería. Es decir, nuestra apuesta es porque los ciudadanos se empoderen. Si usted no cuida su casa, nadie le va a dar cuidando. Si usted deja que entren ladrones en su casa, se le van a llevar todo, ¿no es cierto? Y si se deja engañar diciendo que le van a dar maravillas, mentira. Puestos de trabajo, apenas son 3 turnos de 80 personas los que van a trabajar en la mina para sacar 3.500 toneladas diarias con una enorme maquinaria. Esa es la tecnología de punta. Entonces, no hay dónde perderse, dónde engañarse. Aspiramos a que, yo diría, un 90% de azuayos de cuencanos le puedan decir un rotundo no a este abuso, a esta imposición de realizar minería en donde nacen nuestros ríos, de donde nos viene el agua y la vida. Creo que me pasé un poquito. Muchísimas gracias, Fernando. Muy buena su exposición porque nos pone en el contexto de lo que está ocurriendo y también nos hace un link con la problemática que vamos a abordar en este momento, también a partir de lo que ocurre en Esmeraldas, que tiene que ver con el tema de la minería ilegal, que como usted bien menciona, está ocurriendo en la zona del Sixi, en esa zona maravillosa donde vive una gente tan bonita, tan productiva, donde se hacen estos sombreros de paja toquilla. Yo estuve ahí muchas veces con la gente haciendo este trabajo bonito. Bien, entonces le vamos a pedir que tenga la bondad Isabel Padilla de dirigirnos unas palabras para que nos ponga en el contexto y nos cuente qué es lo que está ocurriendo en Esmeraldas con el tema de la minería y cuáles han sido las acciones que ustedes han realizado en la zona. Gracias, Isabelita. Gracias y muchas gracias a todos ustedes. Muy buenos días por esta invitación que nos han hecho para conocer lo que sucede acá en el norte de Esmeraldas. Tenemos que hablar un poco sobre la contaminación minera y la lucha de los pueblos en el norte de la provincia de Esmeraldas. Y la pastoral social Cáritas del Vicariato Apostólico de Esmeraldas, la Red CONE, Red Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte de Esmeraldas, estamos a favor de la consulta popular que se realizará en Cuenca, porque las comunidades tienen derecho a decidir a favor del agua, de los ríos y sobre todo de la vida. Y además, porque la naturaleza tiene derechos y todos estamos obligados a cuidar la casa común, como lo manifiesta el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 57, numeral 7, reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. Además, deben participar en los beneficios que estos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, ambientales, culturales que les causa. Eso dice la Constitución de nuestro Ecuador. Y como Cuenca, también los pueblos de la zona norte de Esmeraldas tienen mucho que contar de la lucha a causa de la contaminación minera. Aproximadamente en el año 2010 se realizaron una serie de acciones para reclamar sobre el envenenamiento de los ríos y sobre todo la defensa del territorio ancestral. Se logró llamar la atención de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y se contó con el patrocinio para esta lucha y de otras organizaciones sociales, logrando que el Juzgado Sexto de Garantías Penales
de lo civil y mercantil de San Lorenzo de esa época dictara medidas cautelares el 24 de marzo del 2011 a favor de las comunidades de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo para prevenir las amenazas y hacer cesar las violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza provocados por la minería en la zona. Han pasado casi 10 años y se verifica una evidente y absoluta incapacidad estatal para intervenir en la zona y el retardo injustificado del juez para ejecutarlas o declarar su incumplimiento. Durante estos 10 años hemos realizado plantones, asambleas ciudadanas, audiencias populares, foros, entrega de documentos a las autoridades pertinentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas acciones han caído en saco roto y oídos sordos. Después de tantas audiencias fallidas, el juez multicompetente de San Lorenzo ha enviado a consultar a la Corte Constitucional del Ecuador para que nuevamente revise y se pronuncie y resuelva. Y el 13 de octubre del 2020, la Corte Constitucional ha sorteado este expediente y la competencia ha recaído en el juez Ramiro Fernández Ávila Santamaría. Nos preguntamos, ¿cuántos años más la medida cautelar estará en la Corte Constitucional? Es una pregunta sin resolver. Esta falta de acceso a la justicia desgasta la vida de las personas y no creen en la justicia. Y sin justicia no hay paz. Este retardo en la justicia es para analizarlo detenidamente. Y cualquier estudiante de derecho puede revisar este proceso y cuestionar por qué una medida cautelar lleva 10 años sin resolverse. El Estado debe garantizar el acceso a la justicia y la tutela efectiva reconocidos en el artículo 75 de la Constitución. En todo este proceso hemos evidenciado la vulneración de los derechos que se manifiesta en la desatención a las comunidades. Y eso se llama racismo. Y le decimos que es un racismo ambiental. Y racismo ambiental se ve reflejado en el extractivismo, que es un modelo económico y político basado en la mercantilización y explotación desenfrenada de la naturaleza. Este modelo produce daños irreversibles, contaminando el aire, los suelos, las fuentes hídricas, provocando grandes pérdidas a la biodiversidad. Asimismo, viola los derechos humanos y colectivos de las comunidades afectadas, destruye sus formas de vida y economías tradicionales, convirtiéndolas en dependientes de mercados externos. Es decir, que lo que podemos sembrar en nuestras comunidades, lo que podemos cultivar, lo que podemos tener una seguridad alimentaria, ahora tenemos que ir a los grandes mercados a comprar la hierba luisa, la menta, para poder nosotros alimentarnos. Muchas veces ponemos de ejemplo una comunidad que se llama Huimbí, porque allí nació mi padre y está ubicada en el cantón San Lorenzo, al norte de la provincia de Esmeraldas. Se han realizado muchas investigaciones en este lugar, porque es allí donde se evidencia el desalojo y las formas de violencia que intimidan a la población para que no defienda su territorio ancestral. Los terratenientes
han llegado al punto de enjuiciar a los comuneros con el apoyo de jueces, autoridades locales. También hay otras comunidades, por ejemplo, últimamente San Javier de Cachaví, la comuna Barranquilla, que también están siendo enjuiciados por defender su territorio ancestral. Los pobladores experimentan día a día vivir en un ambiente donde sufren afectaciones a la salud y los medios de subsistencia, donde la vida se vuelve una amenaza. Los beneficios del extractivismo se van a las grandes compañías fuera de la provincia, mientras que los riesgos y los impactos negativos se quedan en la población local. Este es un racismo estructural del Estado que se ejerce en estos territorios. Es una de las causas para que los pueblos del norte de Esmeraldas no avancen en el ejercicio de sus derechos sociales, políticos, económicos, ambientales. ¿Y por qué decimos que y nos mantenemos que es un racismo lo que acontece en nuestras comunidades afrodescendientes del norte de Esmeraldas en el Ecuador? Porque el norte de Esmeralda y toda la provincia de Esmeralda posee recursos naturales como bosques, ríos, madera, etcétera, que vienen siendo acaparados por las empresas transnacionales con la venia del Estado y están despojando, desalojando a la población de este territorio ancestral y no se le da las condiciones de vida necesarias para que la gente pueda vivir. Todo esto ha generado contaminación, desintegración de la familia, deforestación, violencia, obligando a las personas a vivir en condiciones de exclusión y extrema pobreza. Pero tenemos que manifestar que el cuidado de la naturaleza, de los ríos, de los bosques, del agua, de la atmósfera, nos compete a todos. Debe ser una lucha de todos. No se debe dejar solamente esta tarea en manos de las minorías étnicas, de los activistas, de los defensores de la naturaleza. Las comunidades afrodescendientes de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo están en pie de lucha hasta conseguir la reparación integral que por historia y justicia les corresponde a los pueblos afrodescendientes. Porque el no atender, el no cuidar, el no proteger a las comunidades afros es sinónimo para que desaparezcan. Y toda esa tradición oral, toda la lucha de los ancestros y las ancestras iniciaron porque tuvieron hasta que pagar dinero por su territorio, porque nada a los negros se nos ha dado gratis. Va a quedar en nada, porque es de conocimiento de todos que el territorio ancestral es para crear y recrear la cultura y la identidad, las historias, las memorias y la espiritualidad de los pueblos. Porque eso es necesario, por eso es necesario que las mujeres, los hombres afrodescendientes se empoderen y luchen por ese legado que nos dejaron los mayores. O ahora las medidas cautelares ya están en la Corte Constitucional. Después de 10 años ya están allá. Esta Corte podrá ejercer todas las facultades que la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial les atribuye a los jueces para la ejecución de decisiones con el objeto de hacer efectiva la sentencia incumplida y lograr la reparación integral de los daños causados y no dejar a las comunidades afroecuatorianas en indefensión. Esto sería un gran aporte al decenio afrodescendiente promulgado por las Naciones Unidas,
reconocimiento, justicia y desarrollo. Muchas gracias. Isabelita, muchísimas gracias por sus palabras. Yo quisiera brevemente rescatar algunos conceptos que me parecen fundamentales que usted ha colocado en este momento. Y yo sí quisiera hacer desde esta plataforma, desde este espacio, un llamado de atención muy fuerte a la Corte Constitucional. En verdad, en este momento la Corte Constitucional tiene en sus manos una oportunidad, y la oportunidad de permitir, digamos, que a través de la acción que ustedes han interpuesto, de las medidas cautelares que ustedes tienen, la Corte Constitucional en verdad, a través de una decisión que ellos tomen, demuestren efectivamente que son los verdaderos custodios de los derechos constitucionales de los ecuatorianos, y que el pueblo afro en nuestro país es un pueblo que tiene tanto derecho como cualquier otro ecuatoriano de acceder a la justicia. Y ustedes están 10 años demandando y exigiendo justicia. Y como usted dice, bien lo menciona, esto es una prueba fehaciente de que en el Ecuador vivimos un racismo ambiental estructural de parte del Estado, porque no se pueden haber hecho de la vista gorda durante 10 años, y ahora la Corte Constitucional no puede ser cómplice y encubridora de semejante hecho a nivel nacional. Los pueblos afro tienen tanto derecho como todos los ecuatorianos, como todo ser humano, de que se les respete su derecho a un ambiente sano, limpio y digno, y a una vida digna, y a una vida con la posibilidad de futuro. La actividad minera, como se le está haciendo, y como cualquier tipo de actividad minera, legal o ilegal, es mortal. Y en el territorio de ustedes, compañera, en verdad, es un territorio de sacrificio, porque tienen las 7 plagas, tienen las palmicultoras, tienen los irregulares y toda esa guerra que viven, y que realmente es una situación realmente muy conmovedora, Isabelita. Yo creo que tenemos que hacer mucho más todos los que estamos en el Ecuador, no dejar esta tarea tan dura y tan difícil a la gente de las comunidades, a las que le criminalizan, a las que les persiguen, a las que asesinan. Perdone, monseñor, que me tomé la palabra. Tiene la palabra, monseñor Eugenio Arellano. Usted ha sido una autoridad eclesiástica en la zona que está custodiando siempre el derecho de los pueblos. Gracias, por favor. Por favor, monseñor, el micrófono, ¿puede abrir el micrófono? Listo. No, ya le cerró. Ahora. Ahora bien. Muy bien. Mire, quiero primero agradecer a Isabelita y a Fernando la exposición que han hecho tan completa. Yo me voy a remitir a unas cositas, porque ellos han dicho todo. Hace unos meses hice una visita pastoral a un pueblo del río Bogotá, San Francisco. Y yendo con la gente caminando sobre la playa de piedra que tiene el río, me señalaron una mina y me fui allá. Solo había un señor y le pregunté, ¿no trabajan hoy? Y me respondió, mire señor, el patrón nos ha dicho que para que el río se mantenga limpio había que estar un tiempo prolongado, no menos de 3 días sin trabajar, porque el obispo viene por aquí y es un hombre de problema y nos va a denunciar. El pobre hombre no sabía quién era yo. La gente se quedó asustada, pero esa es la situación de todos nuestros pueblos. Nuestros pueblos, voy a hablar preferentemente de la zona norte de Esmeraldas, que es la que más conozco y la que más sufre el castigo. El castigo de la provincia de Esmeraldas no es de ahora.
Yo lo recuerdo hace unos 40 años, cuando comenzamos con la deforestación. Y siempre se han servido, el capital se ha servido de los más pobres, poniéndolos delante, haciendo ver que ellos eran los protagonistas. Y es que, querida hermana, la pobreza hace débil a las personas. No creamos que no tienen conciencia moral. Lo que tienen son muchas necesidades insatisfechas y pocas oportunidades. Y eso les hace muy débil para sucumbir y hacer alianzas que van contra ellos mismos. He oído hablar de cuando Esmeraldas exportaba grandes cantidades de ébano. El ébano ahora ni lo conocen en Esmeraldas. Es una madera que tiene el interior negro, como si fuera el cogollo de la piña, todo eso es negro, y solo alrededor es color madera. El ébano pesa como piedra. Existe en África y en Asia, y lo usan principalmente ahora para artesanías. Para que los jóvenes de Esmeraldas conocieran, hice llegar de África unas cuantas imágenes esculpidas en ébano. No queda nada, ni una plantita, ni una plantita. Desapareció todo. Y aquel lugar donde antes había ébano, hay más pobreza que la que había. Después del ébano se metieron con los árboles fuertes, se metieron con el guayacán. Es difícil encontrar una buena pieza de guayacán si no te metes en lo más profundo de la selva. El guayacán, el dormilón y sobre todo la caoba. Hoy es muy difícil encontrar un palo grueso de caoba. Un palo grueso de caoba tarda hacerse 25 o 50 años. Se lo han llevado todo y la gente sigue tan pobre como antes. Sus hijos siguen sin oportunidades como antes. Miren, hermanos, esto lo he dicho muchas veces y lo repito con toda libertad. Hay que crear mentalidad contra concesiones. No conseguiremos nada al principio, pero si posicionamos en la sociedad el daño que hacen estas concesiones, que exprimen la naranja de nuestra tierra y se van y nos dejan cuando ya no queda ningún jugo, la gente no tiene ningún beneficio que sacar. Yo les aviso, queridos hermanos, que Esmeralda se llenará de guachos. La zona norte se llenará de terroristas. Porque si no respetamos la creación no hay paz. Hay una relación muy grande entre la paz social y el respeto al medio ambiente. El Papa Benedicto nos hablaba con frecuencia. El Papa Francisco lo dice y la historia lo demuestra. Si queremos la paz, respetemos la creación. Miren, hay una relación de explotación cuando hay violencia. Si yo no respeto los derechos de los demás, ejerzo una violencia hacia ellos, necesariamente no respetaré los derechos de la creación. No los respetaré. Hay una especie de feedback. La relación entre los medios de producción y las formas de relación es esencial. Si yo tengo relación de aprovechamiento con los medios de producción y tengo una relación de explotación con los medios de relación, no habrá paz. No habrá paz, es inútil. Llamaremos paz a cualquier cosa, pero no a libertad, no a oportunidades satisfechas, no a necesidades, no. Hay una violencia grande en nuestra frontera norte y siguen derramando veneno. El mercurio, los excesos de mercurio, el arsénico que se desprende de la agitación de la tierra y el cianuro envenena nuestros ríos.
y nuestra gente no tiene otra agua para beber, no tiene otra agua para beber. No hay otro lugar. Miren, he oído decir que hay minería, he oído decir, nunca la vi, pero he oído decir que hay minería que no es contaminante. En el norte de Esmeralda nunca la vi, nunca la vi. Ni la minería oficial, ni incluso la compañía minera del Estado. Porque no es lo malo que te contaminan el agua, es que te desertizan la tierra, las márgenes del río. Queda una tierra de un color azul verdoso, de ácidos. Ni siquiera se molestan con las ganancias en reparar eso. Miren, hermanos, yo sé que cuando hablan de la minería oficialmente, hablan inmediatamente de medidas de reparación. Mentira todo, hermanos. La codicia de los humanos es tan grande que solo buscan de aprovechar el mayor número de ganancias. No nos engañemos, hermanos. Los que vienen a invertir en minería no son la Madre Teresa de Calcuta. Vienen a multiplicar sus capitales y luego se marcharán y nos dejarán con las tierras inservibles, como nos pasó con los árboles y con tanto. Quisiera terminar diciendo, esto puede parecer una lucha que tenemos perdida ya la batalla antes de comenzarla. No es así. No es así, queridos hermanos. Somos el pequeño David que lucha contra el gigante Goliat. Gigante Goliat encarnado en estas concesionarias, encargado en estos gobernantes, en estas autoridades de turno. Pero Dios nos va a dar la fortaleza y la sabiduría del pequeño David. Y nosotros venceremos, hermanos. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir posicionando en la sociedad el valor inmenso de esta casa común con la que Dios nos ha bendecido. Gracias. Muchas gracias, Monseñor. Muchísimas gracias por sus palabras. Y quisiera dar paso y la bienvenida en este momento a Francia Márquez. Ella es lideresa social del proceso de comunidades negras de Colombia. Francia, muchísimas gracias por acompañarnos. Entendemos que tú estás en un lugar, digamos, de no acceso a buen sistema de Internet. Esperamos que tengamos la oportunidad de escuchar tus palabras. Por favor, acompáñanos y darnos tu mensaje. Esperábamos también que nos acompañara Eva Grueso de Tumaco, pero ella no ha podido conectarse, entiendo que por la problemática relacionada con la tecnología. Así que, Francia, tienes la palabra, el uso del micrófono. Por favor, ¿puedes retirar el micrófono? Abrir el micrófono tuyo, Francia. Hola, Hola, buenos Francia. días. Un abrazo ancestral a todos, a todas, todes. Gracias por la invitación a dialogar con ustedes, pueblos hermanos en resistencia por el cuidado de la vida, el cuidado del territorio como espacio de vida. Pues desde Colombia, como pueblo negro, como pueblo afrodescendiente, que hemos habitado estos territorios ancestrales, pues les invitamos, ¿no? Y a seguir en hermandad y en solidaridad, en ese compromiso por seguir cuidando la casa grande, la casa común. Pues como saben, yo soy parte de un territorio ancestral donde se ha hecho minería históricamente, ¿sí? Y pues hemos tenido situaciones de la minería ancestral, tradicional, que las comunidades han desarrollado desde el tiempo de la esclavitud hasta hoy. Y la gran minería o minería a gran escala que ha venido pues destruyendo también el territorio y que
pues los impactos ambientales que genera, impactos sociales, culturales, no se compara con, digamos, con las regalías que le dan muchas de estas empresas a los gobiernos, no se equipara. Creo que no hay planes de ambiental reales, que esos daños ecológicos con mercurio, con cianuro, que no, yo creo que son impactos que a veces son irreversibles. Así, la contaminación con mercurio es una cosa que afecta a la vida humana, que afecta a la salud, que afecta al territorio, que afecta a la alimentación, y es una situación muy compleja de erradicar. Y en ese sentido, pues yo creo que celebro que la comunidad Esmeralda esté haciendo este proceso, que en Ecuador estén en resistencia frente a la megaminería, frente al extractivismo. Y yo creo que la invitación es a, como pueblos, pensarnos en alternativas económicas al desarrollo, como bien lo plantea el profesor Arturo Escobar, de pensarnos economías para la vida y no seguir contribuyendo a esas economías que en el marco de un Estado racializado, de un Estado patriarcal, de un Estado excluyente, sí, que implementa su política de la muerte, pues no nos permite ser pueblos, pero también está destruyendo esos territorios que nos han permitido ser, que nos ha permitido permanecer. Entonces creo que, bueno, como hombres, como mujeres, como pueblos, es necesario seguir empujando la lucha frente a la reivindicación de los derechos, seguir apostándole a la construcción colectiva, seguir contribuyendo, ¿sí?, al cuidado de la casa común, como lo dice el Papa. Y bueno, esto es una tarea que tenemos como humanidad, ¿sí? Esto no es la tarea ni la responsabilidad exclusiva de los indígenas o de la gente negra. Yo creo que esto es una responsabilidad que hay que asumir como humanidad. Y bueno, yo creo que empujar que haya una política representativa, que defina programas que frenen ver el extractivismo como el primer renglón de la economía de nuestros países. Yo creo que es parte de ese camino que tenemos que seguir tejiendo y que tenemos que seguir andando. Pues ustedes saben, yo soy de un territorio donde llevamos más de 20 años en una lucha frente a la gran minería, donde se han otorgado títulos mineros de manera inconsulta, donde también ha llegado la minería ilegal con maquinaria pesada, ha envenenado el río, ha envenenado la agua, y hoy tenemos varios niños y niñas con niveles de mercurio grande en el cuerpo, mujeres con mercurio en el cuerpo, con un sistema de salud que no funciona, que no sirve para resolver los efectos del mercurio en la salud. No tenemos agua potable, ¿sí? Entonces vivimos en un territorio donde, pues a pesar que tenemos una represa que se vendió como el desarrollo, la comunidad nuestra no tiene agua potable. Y eso es parte, digamos, de las dificultades que se ha profundizado de alguna manera con la minería que usa, digamos, ese tipo de elementos como es el mercurio, que es tan fuerte. Entonces, pues yo estoy en una zona donde el internet no es muy bueno, y aproveché de estar aquí en la cabecera para saludarles y decirles que hay que seguir para adelante y nada, soy porque somos, vamos para adelante. Adelante. Vamos para adelante, Francia. Muchísimas gracias tus palabras. Y por favor, si es posible que no salgas del sitio donde estás hasta que podamos contar con un poquito más de tiempo en tu compañía. Quería entonces hacerle la invitación a Emiliano que tenga la bondad de dirigirnos unas palabras de reflexión sobre lo que has escuchado y sobre lo que tú conoces, Emiliano. Por favor, estamos atentos a tu palabra. Gracias, Ivonne. Sí,
Bueno, me gustaría comentar a partir de lo que han dicho las personas que me precedieron, para tratar justamente de dialogar con las diversas realidades que se están dando en nuestros países de la región, con sus diferencias, pero con similitudes, ¿no? A mí me parece importante, sobre todo, resaltar lo que planteaba Isabel y lo que planteaba Fernando al inicio, ¿no? Y el padre también, ¿no? Por supuesto. En el sentido de, digamos, el primer señalamiento que hace Isabel en relación a los impactos de la minería, hay que insistir una y otra vez que no son solo evidencias que se están dando en un territorio particular. Si usted recorre la región latinoamericana, y voy a dar el caso de Venezuela, los impactos que se han dado por los diversos tipos de minería, porque no hay un solo tipo de minería, hay varios tipos de minería, son exactamente los que ha descrito Isabel, en relación a las fuentes de agua, en relación al desplazamiento de comunidades, en relación a la violencia que se impone, en relación también al desplazamiento de las economías locales. Eso es algo que me parece importante. Y en relación a lo que comentaba Fernando, quizás el señalamiento que yo he estado haciendo en los espacios que hemos estado compartiendo con ustedes del Ecuador, es hacer el llamado de atención muy, muy importante, con una voz fuerte, de que la minería ilegal, principalmente la minería ilegal que se da con commodities de alto valor, como el oro, en otros casos se da con diamante, en otros casos se da con coltán, dependiendo del tipo de mineral, no se da con cualquier recurso, está vinculada fundamentalmente a redes transnacionales de acumulación de capital y de riqueza. Es decir, no es una minería localizada, es una minería o es un oro que sale de Buenos Aires o del Callao en Venezuela y recorre unas rutas y recorre una economía política transnacionalizada que mezcla de una forma muy particular la minería legal con la minería ilegal. Es decir, los lingotes de oro que se consiguen en los bancos centrales europeos, por dar un ejemplo, son lingotes que en una proporción de ellas son lingotes que lavan el oro de la minería ilegal. En la ruta que lleva el oro, por dar un ejemplo, sale de un territorio y llega a centros de refinación. Esos centros de refinación normalmente no están en el Ecuador, no están en Venezuela, no están en Brasil, sino que se integran a una cadena internacional que puede estar en los Emiratos Árabes, que puede estar en Italia, que puede estar en los Estados Unidos, etcétera, ¿no? La otra cuestión es importante, bueno, el tema no se puede abarcar de la minería ilegal en poco tiempo, pero sí quizás mencionar algunas cosas importantes. El tema de la minería ilegal es un tema muy complejo porque en realidad, digamos, a los sectores que hay que ponerles el ojo son a unos sectores de la ilegalidad, de las economías ilícitas, que son muy poderosos, que están vinculados también con capitales transnacionales, que, como ha dicho Fernando, es algo totalmente corroborable en la Amazonía, por dar un ejemplo. El nivel de desarrollo de la minería ilegal, vamos a ponerlo como una fecha para que se tenga en cuenta, y pongamos a Sudamérica, sobre todo la Amazonía, como un territorio para examinar, dado que compartimos toda esta gran bioregión, tuvo o experimentó en relación al oro un boom que no es reciente. El boom se empezó a dar desde los años 80 y empezó a expandirse en países y en regiones de esos países porque se dio una fiebre del oro por el alza del precio internacional del oro. Creció el precio internacional del oro como no había crecido nunca, y generó una fiebre del oro que tuvo un gran impacto en Brasil, que tuvo un gran impacto en Perú
y posteriormente y de formas también graneadas, que tuvo un gran impacto en Colombia y en Venezuela. Los países, digamos, que están sufriendo estos avatares de manera, vamos a llamarlo así, tardía, son Bolivia y Ecuador. No porque nunca lo haya habido, sino que por diversas condiciones están sintiendo o resintiendo una nueva fiebre del oro que se dio con el boom de los precios del oro de la década de 2000, que la impulsó lo que se ha llamado el efecto China y la gran demanda de recursos naturales que se dio por el crecimiento chino. Eso disparó el precio del oro y ha generado una presión en los ecosistemas tremenda, no solo de la minería formal, sino de la explosión sin precedentes en la Amazonía de la minería ilegal. En otras oportunidades con los compañeros de Caminantes le he compartido un mapa en el que se ve la explosión de la minería en la Amazonía y es escandalosa. La cuestión que sí, quizás lo que también planteaba Fernando al inicio, que me gustaría resaltar, es que los niveles de extracción de oro ilegal en países como Venezuela o Colombia son mayores a los que se extraen de la minería llamada minería legal, que también es bastante problemático. Y el nivel de explosión y de expansión de esta minería ha llegado a tal grado que es hoy imposible no darse cuenta que esta explosión se ha generado en complicidad con las instituciones y sectores estatales diverso tipo, que por un lado permiten que ocurra porque permite hacer prospección para la minería legal, porque permite el enriquecimiento local de actores territoriales que en ese comercio se enriquecen, y porque puede permitir, digámoslo así, solventar algunas crisis económicas que no permite la minería formal. En caso de Venezuela es perfecto, ¿no? La minería y la minería legal y toda actividad legal en Venezuela está destruida por la crisis de la economía formal, y la economía informal e ilegal es la que alimenta al país, y ahí el oro tiene un rol fundamental. Y ciertamente ha habido una explosión de las economías ilícitas, criminales, que se han diversificado desde hace unos 20 años quizás, y se han incorporado al interés con los commodities, con los recursos naturales. Entonces ahí hay una mezcla bastante compleja, bastante perversa, por decirlo de una manera también que llame la atención, y que con esto quizás cerraría para no hacerlo muy largo. Hay un problema, si comparamos Venezuela con el Ecuador, que me parece importante decirlo, que tiene que ver con una especie de umbral que se cruza con un cierto nivel de la minería ilegal. Pareciera que una vez que se cruzara ese umbral, luego se vuelve una especie de dinámica incontrolable, y que además penetra los tejidos sociales y las instituciones locales, ¿no? O sea, es como si la economía ilegal se territorializa y penetra todas las dinámicas que están en los territorios. Entonces, en ese sentido, la oposición a la minería es prácticamente existencial, por decirlo de una manera, ¿no? Tiene que ver con un cambio en los territorios que luego parece que cruzado ese umbral no vuelven a ser igual, y creo que esa es uno de los valores fundamentales de señalar lo que ustedes están señalando en el Ecuador, porque entonces, y con esto cierro, basta mírense en el espejo del Brasil, en el espejo de Venezuela, en el espejo del Perú, de cómo esto ha cambiado las territorialidades amazónicas y otras con daños difíciles de revertir. Se pueden revertir, ciertamente, ¿no? Porque hay muchas resistencias sociales y territoriales, pero es importante mencionar esto porque el Ecuador está en un proceso parecido al que quizás estaba Venezuela 15, 20 años atrás. Lo dejo hasta ahí.
Bien, Emiliano, muchísimas gracias por tus palabras. Quisiera ahora, digamos, leer un par de comentarios que tenemos. Uno es de Andrés Ramírez. Andrés dice, me preocupa que Monseñor Arellano, que tiene tantas claridades sobre la defensa de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, deje la presidencia de la conferencia episcopal. Ojalá que quien lo reemplace tenga la misma disponibilidad de servicio a quien menos tiene. Y luego Michelle Viera dice, Francia es una invitada de lujo. Y luego también tenemos algunas preguntas para Isabel, y si tenga la bondad, Isabelita, de darnos unas respuestas, porque le querían saber con relación al tema de la minería, si existe minería legal o existió minería legal en sus territorios, cuál fue el rol de la empresa ENAMI y si ella sigue operando. Y también quisieran saber qué es el Coprosan, quiénes son Coprosan y cómo están actuando en la zona y en el territorio. Esas son como las preguntas que hemos sacado como resaltando, y quisiéramos luego de que Isabelita nos responda, hiciéramos una última rondita de intervenciones para despedir el evento y agradecer a las personas que nos han estado acompañando. Isabelita, tiene la palabra. Gracias. Sí, manifestar que en plena pandemia la minería estaba funcionando. Mientras unos estábamos en nuestras casas cuidándonos del COVID, los mineros estaban al frente de las minerías, extrayendo y destruyendo nuestra naturaleza. Y también manifestar que la minería en Esmeraldas no es legal. No hay minería legal, porque hay unas medidas, hace 10 años, hay unas medidas cautelares que era para prevenir. Sin embargo, vemos a diario pasar a los mineros a minar, ¿no? Vemos que ellos siguen trabajando a pesar de todas las restricciones que tienen, ¿no? A pesar de todas las restricciones que tienen para minar, ¿no? Entonces, no hay minería legal en Esmeralda, porque desde el momento que hay unas medidas cautelares, eso quiere decir que se tiene que parar, que se debía paralizar la minería, y sin embargo no se paralizó la minería. Durante estos 10 años han seguido minando a pesar de que el juez ha dictaminado que se paralice toda minería allí en nuestros territorios. Muy bien, muchísimas gracias Isabelita por la respuesta que nos ha brindado. Quisiera entonces yo, digamos, pedir, tengo un mensajito de una persona que tiene mucho interés, se llama Mauricio Guerrero, dice, buenos días, pregunta para el señor Terán, ¿dónde puedo ver el mapeo o ruta minera ilegal en la Amazonía? Entonces, tal vez sería posible, no sé, Emiliano, si nos puedes compartir aquí en el Zoom el documento al que tú haces referencia, o tal vez era el PowerPoint que tú presentaste la otra vez en Caminantes, al que hiciste referencia. Entonces, podríamos nosotros compartirles en el Facebook de Caminantes o del Pacto. Bueno, entonces, ahorita lo que quería pedir entonces, como les había solicitado a los panelistas, que tengan la bondad de hacer una intervención de cierre de unos 3 minutitos máximo para poder despedirnos del público que está acompañándonos en este momento. Empezaríamos tal vez con Fernando, luego le pediría a Isabelita, a Eugenio y a Monseñor Eugenio Arellano, y luego también a Emiliano, ¿ya? Fernando, tiene la palabra. Bueno, pues miren, yo quisiera referirme a los mecanismos a través de los cuales el Estado corrupto, repito, permite el ingreso de la minería ilegal, de las mafias de minería. En primer lugar, el catastro minero ha sido manejado de manera arbitraria y corrupta, se abre y se cierra
para conceder concesiones a mineros artesanales, a pequeñas y medianas minerías, donde quienes obtienen esas concesiones son testaferros de gente que pertenece al mundo de la minería, ¿no es cierto? Y que incluso, pues, todo el trabajo del gobierno, que supuestamente apoya la minería artesanal como una solución al conflicto o a la falta de empleo y de trabajo y tal, pues se ha convertido, y también han hecho reformas a la ley de minería y siguen las propuestas a la ley de minería, precisamente para facilitar el tráfico de concesiones mineras, ¿no? Entonces, es así que, por ejemplo, en este momento ya nos habíamos referido al Sixi, está plagado de mineros artesanales que están asustados por la presencia de las mafias ilegales. Lo mismo ocurre con la zona baja de la Suay, ¿no? Desde Ponce Enríquez hacia arriba, en todas las fuentes, es decir, donde termina la cordillera, ¿no es cierto? Y empieza el plan de la costa, está plagado de concesiones mineras, artesanales y a través de ello ilegales. Se pretendía en la ley de minería que el concesionario de un gran territorio minero podía luego subarrendar las concesiones a estos mineros artesanales, ¿verdad? Supuestos mineros artesanales. Con lo cual, pues se crea es decir, y luego el propio gobierno dice, es que si no se controla la minería ilegal, entonces el único camino es ir a la minería, a la gran minería. Es decir, el Estado confiesa que es incapaz de controlar las mafias de minería ilegal. Y que para que nos den controlando hay que entregar el territorio donde flamee la bandera canadiense o la bandera china. Es decir, es un Estado fracasado en la gestión del territorio y en el control de la delincuencia. Desgraciadamente, el horizonte ecuatoriano ya en temas de tráfico y de mafias y de violencia es México. Sabemos que ya en México, en Ecuador están en pugna los grandes carteles de la droga mexicana. Pues bien, hoy esos carteles no solo trabajan con los temas de droga, sino con el tema del oro. ¿Por qué? Precisamente por lo que decía nuestro compañero. El oro hoy es más rentable, ¿no es cierto? Incluso que el tráfico de droga. Entonces en esas manos estamos. Yo tengo amigos que son mineros, abogados de mineros, dueños o operadores de empresas medianas, mineras, que están aterrorizados de lo que está pasando, que ellos denuncian todas las trapacerías que acontecen en los órganos de control. Repito que la responsabilidad de la minería ilegal, y eso ya lo ha dicho Isabelita también, y lo han dicho todos, lo ha dicho Monseñor, es responsabilidad dolosa y también de la incapacidad e ineficiencia del gobierno ecuatoriano y de los órganos de control. No podemos permitir eso los ciudadanos. Los ciudadanos debemos defender nuestros territorios, nuestras zonas vitales con alma, vida y corazón. No podemos dejar que sean las instituciones supuestamente que velan por el bien del país las que, porque no ejercen sus competencias, no quieren ejercerla
o no la pueden ejercer. Entonces, tenemos que ir hacia una ciudadanía consciente, defensora desde los propios territorios. Muchísimas gracias, Fernando. Tal vez sí tendría Isabelita que nos dé un mensaje. Emiliano también está aquí y finalmente para que cierre todo con un mensaje y una bendición, Monseñor. Sí. Simplemente decir que en esta barca estamos todos. Y al estar todos tenemos que todos empujarla. Y la naturaleza es parte de nuestra vida. Y si nosotros cuidamos la creación, estamos cuidando la vida. Y tenemos que de alguna u otra forma, como ciudadanos, conectarnos, porque todos estamos conectados, todo está conectado y que verdaderamente tiene que haber un empoderamiento de todas las personas para cuidar la naturaleza, porque la pandemia ha dejado al descubierto las grandes desigualdades. Son grandes desigualdades que existen y que si verdaderamente después de esto no cambiamos, no reflexionamos, hemos perdido un año. Y yo creo que tenemos el derecho a decidir por la vida nuestra, de nuestros hijos y de todas las personas y todas las otras generaciones que vendrán. Gracias por esta oportunidad y es bonito estar aquí con todo este grupo selecto de personas que luchan por el bien común. Muchísimas gracias, Isabelita. Entonces, Emiliano, tal vez tú podrías darnos un mensajito. ¿Estás? Sí, sí. Bueno, primero yo quisiera resaltar la cuestión de la conexión que existe entre estas luchas. Bueno, ya esto lo comentaba ahora Isabel. Yo quisiera insistir porque no tienen solo que ver con América Latina o la Amazonía, sino que tiene que ver con un momento, porque digamos, me parece importante que hay que ver esto también de manera articulada, es decir, más allá del Ecuador, más allá de las fronteras de los países, inclusive a escala planetaria, en el momento particular en que está ocurriendo esto, en un momento especialmente crítico para el planeta, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que está en juego en estos territorios, pero a nivel planetario también, y hay digamos, una importancia de además impulsar estos procesos de lucha, de cuestionamiento, de crítica, de movilización de manera articulada y más articulada. Porque inclusive la política, si hubiese una política que ejercen los gobiernos, si ustedes leen los diversos informes que existen regionales sobre minería ilegal, van a ver que la coincidencia en relación a las políticas que se deberían implementar o que se recomiendan, todas hablan de políticas de cooperación entre los países. Es decir, porque el nivel al que llegó el asunto de la minería es ya un nivel transnacionalizado, ¿no? Entonces hace falta una mirada. Entonces hay una mirada, digamos, desde el activismo y las luchas, pero también desde las políticas que existen, ¿no? Y yo insistiría siempre en defender hasta el máximo las economías locales, que son finalmente, como lo comentaba Francia, las economías de la vida, que son las que son alternativas a esto, es decir, permiten evidenciar de que haya una alternativa a esto, porque los gobiernos y las empresas mineras lo que le venden a la gente es que no existen alternativas. Entonces, estas economías y digamos, estos programas o planteamientos que ponen las organizaciones son importantes porque dicen y explican y explicitan que sí existen alternativas ante este problema. Entonces, esto me parece que hay que darle aún más difusión porque a veces siento que quizás le damos mucha centralidad al problema y quizás haya que darle también más fuerza al tema de las alternativas, ¿no? Que es la parte más propositiva que se tiene ante la situación. Y bueno, gracias por la invitación y
un gusto escucharlos con preocupación, pero también con entusiasmo escucharlos por allá. Y un abrazo. Gracias, Emiliano. Ciertamente lo que dices, tienes toda la razón. O sea, también tenemos que poner esperanzas en los procesos que la gente está haciendo en todos los niveles y además en todos los lugares de este planeta para defender la vida y para defender el futuro de las generaciones por venir. Monseñor, tenga la bondad entonces de dirigirnos unas palabritas. El micrófono no se escucha. Monseñor, por favor, ¿puede retirarle? Gracias. Mientras tanto, quería a las personas que están siguiendo la presentación de este evento, informarles que vamos a poner una presentación PowerPoint de Emiliano, en donde tenemos información que él nos brindó. Ya, Monseñor, muchas gracias. Su palabra. Sí, gracias. Dos cositas quería insistir solo. Una, que generalmente todos nosotros estamos en contacto y en relación con líderes campesinos, con líderes sencillos, líderes populares, que sienten en carne propia los efectos de la minería legal e ilegal y que se organizan para realizar protestas contra ella, reclamando sus derechos al agua limpia. Entonces, que seamos muy prudentes, porque la minería dispone de sicarios y no podemos arriesgar la vida de estos nuestros líderes. Tenemos que luchar con ellos, pero luchar en el marco de la Constitución. Gracias a Dios tenemos una Constitución garantista y podemos enarbolar principios constitucionales que están siendo violados. Así que estemos atentos, porque muchas veces son padres de familia y no tendrían escrúpulo en cargarse a alguno de ellos. Primer punto. Segundo punto que quería decirles. Creo que para ganar, entre comillas, ganar esta batalla, tenemos que llegar a posicionar en el colectivo de la sociedad ecuatoriana el valor del respeto a la casa común y que eso se convierta en criterio de selección política, que esto se posicione de tal manera en la sociedad ecuatoriana que el ecuatoriano escoja como autoridad nacional, autoridad provincial y autoridad local, aquellos hombres y mujeres que con claridad se han pronunciado por los derechos del medio ambiente. Criterio de selección política tenemos que llegar a hacerlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con acontecimientos como este, pequeñas actividades que suenan y resuenan y los valores van pasando así por ósmosis, sin darnos cuenta. Eso es todo. Gracias. Un abrazo negro para todos. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera hacer, para cerrar, una invitación para que en realidad en este momento podamos, digamos, convertir este evento en la posibilidad de lanzarnos todos al unísono para acompañar, digamos, y para convertir esta década del pueblo afro en una década en la que se respeten los derechos y que se pongan en alto relieve. Sería súper bonito poder llegar a Corte Constitucional con ese mensaje maravilloso de vida que tiene la cultura del pueblo afro. Esos cantos, esos arrullos, esas músicas, esas pinturas. O sea, la cultura del pueblo afro es una cultura tan rica y que realmente nosotros deberíamos tener la suerte y el privilegio de acompañar el surgimiento, más que el surgimiento, el poner en común a la gente urbana, a la gente que no ha podido tener el placer de compartirlos. Así que una invitación, Isabelita, gracias. Cuando estemos sin pandemia, tengamos el chance de encontrarnos. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias, muy amables. Gracias, adiós. Adiós, adiós. Adiós.